Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que nos están escuchando. Bienvenidos a nuestra primera edición de su programa para saber un poquito más acerca de tecnología que estamos desarrollando aquí en Geek Solution, ¿verdad? Y para, por así decirlo, poder comunicarles y transmitirles de la mejor forma esta información, qué mejor pues tener de invitado a uno de nuestros más geniales partners, lo que es en temas de seguridad perimetral, lo que es en temas de redes, ¿verdad? Como es material de red, fibra, cable, ¿verdad? Que es nuestro compañero Frederick. Frederick, ¿cómo estás? Bienvenido. No, todo bien. ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Pues aquí con el gustazo de tenerte aquí en esta primera edición de programas. Creo que vos ya has llegado a otros podcasts, si no me equivoco. Ya tienes Así es, experiencia en podcast, vos. así es, así es. Sí, los acompañé al de Geek Gamers Excelente. para presentar pues lo del emprendimiento de nosotros, de lo de Acatoys y también lo de las lociones. Fantástico, Frederick. Pero hoy, Frederick, estamos metidos al rollo porque hemos recibido un par de mensajes en nuestras redes sociales, fíjate, con lo que es la parte de seguridad perimetral, cableado y demás, fíjate. Entonces vamos a comenzar con una serie de preguntitas, Frederick, relacionadas justamente para eso. Pero antes de eso, pues contanos un poquito para que te vaya conociendo la audiencia, cuál es tu experiencia, en qué proyectos has trabajado vos en la parte de lo que estamos hablando, seguridad y redes. Ok, bueno, yo tengo una experiencia alrededor como de 12 años de estar en seguridad electrónica. Primero empecé en una empresa pues trabajando en la área de GPS como programador y después me involucré en lo que es en la área de seguridad electrónica, donde estuve como 4 años trabajando como instalador. Ya después pasé a otra empresa trabajando ya como soporte técnico pues en lo que era la reparación, mantenimiento y dar capacitaciones de lo que eran los equipos de seguridad electrónica. Que eso va incluido lo que son cercos eléctricos, controles de acceso, que es donde se incluyen los que son los biométricos, reconocimiento facial, de dedo, de voz, también lo que son las cámaras de seguridad, ya sean cámaras análogas, cámaras IP, y también lo que son alarmas residenciales, ¿verdad? Que Ok. eso es más que todo lo que encierra lo que es seguridad electrónica. Y ya después, en un tiempo para acá, pues he estado trabajando más de cerca lo que es en las áreas de telecomunicaciones, más que todo con fibra óptica, con lo que son los dispositivos de comunicación, patch cords, lo que son herramientas para limpieza, corte de fibra también. Y aparte de Fantástico. eso, pues, o sea, mi área, pues, donde yo me formé, por ejemplo, fue en la licenciatura de informática administrativa, que tiene que ver algo Fantástico. de poco con esto, pues entonces eso me ayudó más que todo a desenvolverme en esta área. Ok, para tener temas de conceptos y todo eso, ¿ah? Así es. Y también Fantástico. pues tengo lo que son algunas certificaciones que las saqué también con las diferentes asociaciones. Por ejemplo, tengo unas certificaciones de la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS, Perfecto. que saqué unas con incendio, otras con CCTV, otras con control de acceso, otras con alarmas de diferentes fabricantes como Linsec, DCC, que hemos sacado unas que otras ahí, que nos ayudan pues a ampliar más nuestro conocimiento. Fantástico, Federico. Fíjate que, ¿qué te parece si arrancamos entonces de lleno con las preguntas al cuello, como dicen ahorita? Ok. Porque mira, pues como te digo, nosotros, gracias a Dios que hemos en nuestro negocio hemos tenido pues la oportunidad de estar en diferentes proyectos. Hemos también tratado con diferentes tipos de clientes. Y fíjate que una pregunta creo que la que más da, pues, por así decirlo, de qué hablar o lo que la mayoría de gente se pregunta para, por ejemplo, ya sea pequeñas, medianas industrias, ¿qué es mejor, el cobre o la fibra? ¿O hay un punto medio entre tener un ambiente mixto? Bueno, es que realmente lo que es las comunicaciones o los lazos o conexiones de redes o de comunicaciones o de información de datos va dependiendo también del tamaño de la empresa. Claro, Porque a estas alturas bueno, por ejemplo, de la vida o por ejemplo en esta fecha todavía no hemos llegado a la fibra al escritorio, por ejemplo, porque hay un montón de computadoras, por ejemplo, que no tienen la terminal para que ustedes puedan conectar la fibra de un solo. es correcto. Entonces se tiene que hacer una parte híbrida siempre, queramos por los momentos, ¿verdad? Entonces va a haber una parte de que va a ser con cobre. Pero ya hablando de forma macro, por ejemplo, ya muchas empresas están migrando lo que es a fibra óptica por el rendimiento, por la durabilidad de la fibra y por los anchos de banda que se pueden alcanzar. Que ese es el punto, podría decir, más interesante, lo que es del cambio de lo que es de cobre a fibra, pues, porque mucha gente ya anda manejando informaciones mucho más grandes que necesitan enviarlas con mayor prontitud
o de repente pues es mucha información de hacer un respaldo, por ejemplo, de un servidor a otro. Entonces se manejan velocidades mayores, porque vaya, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo máximo o lo más común que se puede ver? De repente estamos trabajando Con un proveedor. con un proveedor, vaya, por ejemplo, de servicio que nos puede dar hasta 100 megas, pero 100 megas nos pueden dar de repente por Wi-Fi, pero a nosotros al momento de conectar un cable de red, de repente solo nos puede dar 100 megas, por ejemplo, o tal vez menos, porque son varios factores los que influyen, que los vamos a ir evacuando pues ahorita con este podcast. Sí, fíjate, quiero que también para poner en sintonía a la audiencia, porque lo que diste fue bastante complejo, creo que el más claro ejemplo que vos diste es, por ejemplo, fibra to the home o fibra para la casa. Ajá, Creo que en la actualidad hay muchos proveedores que te están brindando fibra en la casa, así una es. fibra residencial, pero ese es el ejemplo que queremos ampliar. La fibra viene del poste, entra al equipo de la casa de nuestra audiencia, va a un convertidor de fibra y lo convierte a RJ45 y Así este es es. cobre. Y este RJ45 o va a su switchito o va a su Wi-Fi inalámbrico y por cable de red que está hecho de cobre, ¿verdad, Así Frederick? es. Va a su consola de videojuegos, a su televisor, ¿verdad? O cualquier otro dispositivo que estén utilizando. Entonces ya Así es. desde ahí ya estamos teniendo un ambiente híbrido Así es. o mixto, ¿no? Así es. Ahora bien, creo que otra parte que queremos ampliar con vos es lo de las velocidades. Creo que eso es bastante importante. Definitivamente, por cobre, ¿dónde podemos tener más velocidad? ¿Por fibra o por cobre? No, 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 definitivamente ya por fibra. Se pueden alcanzar velocidades, o sea, increíbles, pues, ya dependiendo también el tipo de fibra que se utiliza, si ya sea multimodo, monomodo, pueden llegar, o sea, velocidades quizás hasta de 100 gigabytes, que de Wow. repente con cobre solo podemos llegar ahorita hasta 10, Ok. que ahora ya pues ya hay un cobre de que es Cat 8, ¿verdad? Pero las distancias que cubren son bastante mínimas, de repente solo es un patchwork de 1 metro que pueden soportar ese ancho de banda, Claro. ¿verdad? Entonces, y también son más costosos porque se tienen que utilizar más materiales para evitar la interferencia, a lo que vamos que con la fibra de repente no ocupamos tanto, pues. Totalmente de acuerdo. Como decimos, para ampliar grandes distancias, creo que lo ideal es fibra, ¿no? Sí, para distancias grandes, por ejemplo, arriba de 100 metros, la mejor opción es la fibra. O sea, sí se puede ampliar de repente las distancias utilizando dispositivos intermedios con cobre, por ejemplo, un switch, que pase de un switch a otro de 100 metros, pero también hay una regulación porque se va generando lag entre más dispositivos se van conectando a la red. Entonces, lo ideal que un cable para que pase certificación son 100 metros. De ahí, pues ya no se puede tomar. Entonces, lo preferible es utilizar ya fibra, pues, para poder hacer los enlaces a mayor distancia. Perfecto. Creo que esa parte es importante, Frederick, y me gusta a mí ampliarlo siempre a la parte de nuestros queridos usuarios y audiencia. Podemos tomar un ejemplo entonces clásico. Es, por ejemplo, en pequeñas a medianas industrias. Por ejemplo, digamos, ustedes tienen un negocio, una empresa que tiene un local en un punto X, ¿verdad? Y ocupan transmitir ya sea los datos de su servidor o enviar señal de internet a otro sitio que está, digamos, 200 metros, 500 metros de distancia de su complejo. Obviamente, ¿qué es más barato? ¿Rentar un nuevo enlace de datos para ese local o mandarlo por fibra? ¿No, Frederick? Lo mandamos por Sí, fibra y estamos dándole señal a la nueva agencia. o sea, sale más económico porque realmente pues no va a ocupar tantos equipos y tampoco va a ser un costo mensual, sino que va a ser un pago de una sola vez. Y van a poder tener su propia red interna, que sería más fácil enviar la información de un punto a otro, que estar pasando de un proveedor que llegue a su servidor y después del servidor se lo llegue a De ustedes. vuelta. Entonces, es bastante recorrido el que toma unos datos pasándolos por otros proveedores, a diferencia que ustedes lo tengan en una LAN que pasa directo, pues. Claro, y fíjate, Frederick, que cambiando esto a nuestra querida audiencia, ¿qué ondas con el tema de los precios? O sea, creo que ese es un tabú que la gente tiene. Uy, cuando escuchan la palabra fibra, ya la gente dice que son miles de lempiras. ¿Eso es real? ¿Si hay un costo significativo? O como decís vos, si uno hace el análisis a través del tiempo, la inversión realmente vale la pena. Bueno, realmente cuando empezó la fibra óptica sí era exageradamente caro. No cualquier empresa podía costearlo, pero ahora con lo que ha pasado el tiempo, ya nos vemos pues de que podemos encontrar fibras o bobinas de cable que de repente nos las andan vendiendo quizás a 80 lempiras el metro, por Va, ejemplo. ok. Y dependiendo la cantidad que hilo, se pueden ir adaptando de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, para eso es que se tienen que hacer estudios previos, para uno poder recomendar cuál es la fibra que realmente necesitan
dicho proyecto, pues porque de repente, vaya, por ejemplo, venga alguien y solo ocupa, ¿qué? Conectar dos agencias y le recomiendan una fibra de repente que tenga como unos 48 hilos, sería Sí. demasiado. Entonces, eso es parte, pues, de lo que sirve para hacer el estudio y entender, por ejemplo, que cada proyecto es diferente. Entonces, en contexto o de repente para resumir, la fibra ahora ya está siendo más económica y de repente ya está siendo más accesible para que se pueda aplicar para proyectos pequeños. Ok, fantástico. También lo otro que hay que agregar también es la duración. Ok. La fibra puede durar muchos, muchos años si realmente fue muy, muy bien instalada y de repente pues la han sabido que darle, por ejemplo, su mantenimiento requerido. A Claro. diferencia con el cobre, que el cobre sí llega a un punto pues de que se llega ya a dañar por el tiempo, de repente se empieza a corroer o de repente pues ya dio su vida útil, entonces se tienden a dañar más rápido pues. Fantástico. Fíjate que hablando de todo un poco y mezclando en temas puntuales y orientados, ¿verdad? Al día a día, fíjate que hay empresas que instalan cámaras de videovigilancia. Una gente utiliza cobre, otra gente utiliza fibra. ¿Qué recomendamos? Bueno, para escoger, por ejemplo, el medio de transmisión adecuado, tenemos que tomar en cuenta dos factores. Uno es la velocidad que vamos a transmitir nosotros la información. Lo otro es saber la resolución que tiene la cámara, porque cada cámara va a variar el ancho de banda que vaya a consumir de acuerdo al Es tipo correcto. de dispositivo que vayamos a usar. Y también lo otro es las distancias que la vamos a conectar las cámaras. Vaya, por ejemplo, si es una cámara IP, por ejemplo, de 2 megapíxeles, con un cable Cat6A suficiente, si estamos hablando Sobradísimo. que no exceda 100 100 metros. metros, correcto. Entonces, con eso funcionamos. Pero hay personas que, por ejemplo, instalan cámaras con Cat6, perdón, Cat5, que es el estándar, por ejemplo, que he estado manejando, pero no evalúan de repente el PoE que necesita la cámara, por ejemplo, porque hay Claro. cámaras que necesitan cierta cantidad de PoE para ser alimentadas por el mismo cable. Entonces hay cables que no soportan esa cantidad de watts, entonces utilizan el cable Cat5e. Entonces empiezan a tener problemas, que la cámara de repente empieza a tener fallones, que se empieza a apagar, a encender, o de repente ni siquiera utilizan un cable certificado 100% cobre, sino que utilizan aleación para ahorrarse costo en las instalaciones, que eso es bastante común en lo que es en las cámaras IP. O sea, Oh, de recomendación, utilicen siempre 100% cobre, pero certificado, porque ustedes ahí mismo les van a parar de que al momento de que utilicen cámaras PoE, vayan a tener, por ejemplo, el rendimiento adecuado con la cámara. fíjate, Freddy, que aprovechando, como te digo, este episodio de preguntas que hemos recibido en redes sociales a través de nuestros clientes, fíjate que vos acabas de dar un datazo bien genial, que dijiste el alambre de cobre 100% cobre. Fíjate que la vez pasada nos tocó un caso con un cliente que le fuimos a instalar un par de camaritas, ¿va? Pero obviamente él nos pregunta, ¿por qué si yo cotizo en el mercado, ¿verdad? Sus cámaras están relativamente más altas del precio que otra empresa. Si yo estoy viendo modelo similar, megapíxeles similar, pero la diferencia es la marca del cable que ustedes están utilizando. Y cuando yo me percaté en lo que le habían mandado es porque era aleación de cobre. Ujú. Entonces, para implementaciones de cámaras, por ejemplo, ¿qué ventajas hay de usar 100% cobre? Y si hay diferencias de precio, porque nosotros asumimos que hay una gran diferencia de precio entre un cable barato a un cable 100% cobre. Sí, o sea, de repente las diferencias pueden ser tal vez un 30% más de lo que les puede costar un cable certificado a uno de aleación. Claro, Pero la diferencia como tal es de que de repente, vaya, si es una cámara IP, no hay mejor solución que trabajar con un cable certificado, por lo claro. que les había mencionado anteriormente. El problema es de que utilizan los cables no solo para instalaciones digitales o cámaras IP, sino que los Ujú, utilizan para cámaras análogas. claro. Entonces, de ahí es donde cambia también la situación. Cuando lo utilizan para cámaras análogas, pueden utilizar cable Cat5e y pueden hacer la instalación normal, aunque sea de aleación. El Ok, problema es que de repente la duración del proyecto, ya de repente van a tener que hacer un mantenimiento muy rápido porque de repente ya el cable ya no está transmitiendo la energía correcta y a veces, muchas veces, se le echa la culpa a lo que es al transformador, que el transformador es el que no está funcionando, sino que de claro. repente ya es que el cable ya no está mandando o ya no soporta la cantidad.
de amperaje que manda o voltaje que manda lo que es la fuente a la cámara. A diferencia pues de que estemos trabajando con un cable 100% cobre, que nosotros sabemos de que si le mandas 12 voltios a la distancia pues que se saca de acuerdo pues a la caída de voltaje, va a estar trabajando al 100%. Pero lo que pasa es que también vamos a lo que el cliente quiera pagar. Entonces, se le tiene que hacer ver, por ejemplo, al cliente de que su proyecto lo tienen que ver como una inversión, no Claro, realmente como un gasto. claro que Porque ese sí. es el problema que tiene mucho cliente al momento de que quieren cotizar proyectos, porque ellos piensan de que es un gasto que están haciendo y realmente lo que están haciendo es una inversión. Porque vaya, por ejemplo, como cliente, yo preferiría mejor tener una instalación de que me vaya a durar 10 años a de repente una instalación de que me dure un año y después me le tengan que venir a hacer un mantenimiento. O se me Correcto. daña algún equipo porque de repente los mismos cables que compré no eran de buena calidad y empiezan a pegar los cables adentro de ellos porque de repente el recubrimiento se derritió o Claro, por el tiempo se terminó picando y me claro. queman una cámara. Entonces, son de las muchas cosas de que se tienen que tomar en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de cable. Perfecto. Definitivamente, Freddy, son factores que estamos mencionando aquí, factos interesantes a la hora de tomar decisiones, ¿va? Para implementar sistemas de vigilancia. Porque, como te digo, creo que nuestra audiencia no nos dejará mentir. Ellos van a encontrar en el mercado, ya sea Facebook o cualquier tienda de su conveniencia, pues una variedad de artículos que van a variar de precios, ¿cómo se llama? Resolución, como lo mencionaste, precios, resolución, materiales, tipo de cable. Y también creo que no hemos tomado una parte, Frederick, que es el almacenamiento. Va, que digamos, uno puede encontrar kits económicos, pero solo traen un disco de 500 gigas, por ejemplo. Y hay otros almacenamientos que, tal vez, perdón, otros kits que son significativamente más económicos, pero estos ya te traen 2 3 4 teras. ¿Qué relación hay entre la cantidad de cámaras y el almacenamiento que tienes que tener en tu DVR, Frederick? Bueno, con lo que es el almacenamiento hay que tomar en cuenta también otro factor, porque a veces podemos encontrar kits muy baratos, pero lo que pasa es que también es como cuando uno compra una loción, por ejemplo, que yo Ok, quiero una loción de marca y me cuesta, por ejemplo, ¿qué? $100, ok, pero la encuentro en el mercado y alguien me la está vendiendo en 30, entonces desde ahí uno ya tiene que pensar a durar, ¿cómo me van a vender una loción original por $30 si la he visto en otros lugares y anda en $100? diciéndole, Algo correcto. tiene que haber de que no cuadra ahí. Es Entonces, ¿qué es lo que correcto. pasa con los kits de seguridad electrónica, por ejemplo? Con los discos duros más que todo, no le instalan el disco duro que es adecuado para la vigilancia. Le instalan discos duros, por ejemplo, de laptop, Es una computadora, oh, que correcto. he visto esas instalaciones con discos duros de laptop o utilizan lo que son discos duros para computadora, que no son Claro, hechos para eso. claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia como tal como el disco? El disco duro que está hecho para videovigilancia está hecho para guardar audio y video. Esa es la función principal. Y lo otro es que están hechos para trabajar 24/7, a la Correcto. diferencia de lo que es uno de PC, de que están pensados para trabajar como 8 o 4 horas como Máximo. máximo. Entonces se va deteriorando el disco. No les puedo decir de que sí hay casos excepcionales que de repente el disco le puede durar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con un grabador, el grabador de repente no detecta lo que son los daños por ejemplo, que tenga sectores Sectores dañados dañados, y no exactamente. se los bota del todo. Entonces, hay algunos grabadores que sí detectan eso, entonces el disco deja de funcionar. Pero hay grabadores que no, o solo se les quita el error y él sigue ahí. Entonces, cuando al momento que quieren sacar un video, se tarda un mundo para sacar un video, porque tiene problemas ¿cómo es que se llama? Con sectores dañados, o de repente pueden ver ustedes una grabación, un solo segmento y otra parte de información se pierde por ese tipo de factores. Entonces, ahora, ya volviendo a lo que es con el tiempo de almacenamiento, lo ideal es que ustedes hablen con la persona preguntándole que qué cantidad de tiempo desea él grabar Ok, para que ustedes le puedan recomendar un tamaño de disco duro. Entonces, él les dice, ok, yo quiero un mes. Entonces, y le preguntan cuántas cámaras necesita y la resolución. Entonces, de acuerdo a eso es que ustedes le sacan el presupuesto de que qué disco sería el adecuado. ok. Porque puede variar, o sea, de repente lo que me graben 4 cámaras de 2 megapíxeles no me va a guardar el mismo espacio a lo que sean 4 cámaras de 4 megapíxeles. Se puede reducir el tiempo. Entonces, ahí es donde se puede variar pues lo que es el espacio de almacenamiento adecuado. Completamente de acuerdo, Frederick. Y ahora, sigamos hablando de cobrecito. Creo que nos pasamos de fibra a cobre. Pero sigamos hablando de cobre con la parte ya de datos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mira, pues ya la vez pasada nosotros nos enfrentamos a un dilema con un cliente que de igual forma, como te digo, el cliente nos comentaba de que hay otras ofertas y propuestas
más económicas que las nuestras. Pero de repente, no, sin intención de pelear, sin intención de pelear, comparamos marcas. Vaya, hay una marca que se llama Brostic y otra marca que se llama Link Basic. Hasta como su nombre lo dice, va, Ujú. Link Basic. Y me dicen, no, mira, tengo mi red, quiero certificar mi red, porque es otro concepto que tienen que entender, audiencia, la certificación de la red. Quiero tener mi red certificada. Entonces, ¿qué cable voy a utilizar? Me dicen ellos. El tuyo que es Brostic, me dicen Juan, o este que me vende otro proveedor que es marca Link Basic. Ok, bueno, para tomar en cuenta, pues, qué es lo que podría variar con la calidad del cobre o de las marcas, por ejemplo, hay proveedores de cables que, por ejemplo, solo les venden el cable que es 100% cobre, pero de repente no pasa cierta cantidad de certificaciones o de repente certificaciones ISO. Entonces eso es lo que le causa un aumento al valor del tipo de cable o la marca que utilicen. En el caso, por ejemplo, de Brosty, como mencionaste, de repente es una marca inglesa, pues, de que ya tiene varios años en el mercado, solo que de repente en Honduras no tiene mucho, Es bastante nueva, es creo. bastante nueva, de Sí. repente no tiene mucho conocimiento, pero es una marca, pues, de repente de que está a un precio accesible comparando con las marcas que Panduit, por son ejemplo, Panduit. Panduit o Belden, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que al momento de que ustedes hagan una certificación, que para hacer una certificación de puntos de red, ustedes necesitan un aparato especial de que le certifique el cable, de que pasa todas las pruebas de certificación para que ese punto que ustedes tengan, entonces le cumpla todos los requerimientos que piden para que se pueda certificar. Ok. Entonces, hay cables que de repente pueden ser 100% cobre o están certificados, pero no pasan todas las certificaciones. Entonces, al momento que hacen el test con el aparato para que le certifique el punto, no pasa. Entonces, ahí es donde queda el problema con el cliente. Ok, mire, este cable sí es certificado, pero no pasa las certificaciones por medio de un flujo. Por ejemplo, que así se llaman Los testers. algunos testers. Entonces, llega hasta cierto punto. Entonces, ok, entonces no me sirve, me dice, porque ahí me están pidiendo que yo tengo que certificarlo para que yo pueda trabajar con esa red. A diferencia que lo pongan con otro, pues de que solo le tiran el punto de red, pues y le va a funcionar, pero que esté certificado, no tienen garantía ustedes de eso. Excelente, Freddy. Fíjate que tenés razón con la parte esta de los certificados. Creo que otro ejemplo bien puntual que podemos dar es que la parte de certificación, audiencia, no aplica a todo el tipo de instalación, porque dependiendo del nivel del cliente y dependiendo del nivel de certificación que ustedes estén brindando a sus usuarios, es que se requiere la certificación. Por ejemplo, de plano, los bancos certifican cada punto de red, Así es. porque obviamente ellos ven transacciones financieras y en cantidad de procesos internos que requieren pues un tipo de servicio 24/7, ¿no? El 99.9% del servicio activo, Así es. ¿verdad? Tal vez los medianos a pequeños negocios, esta parte pues tal vez no es tan obligatoria, por así decirlo, ¿va? Porque tal vez su rubro no depende mucho de la comunicación, ¿verdad? Ya que ellos venden artículos como, va, dígase, empresas de que venden ropa, empresas que venden comida, por ejemplo, ¿verdad? No tienen ese, no requieren, por así decirlo, ese alto nivel de conectividad que tal vez otras industrias Sí lo grandes sí exigen. lo exigen, es correcto, es correcto. Entonces, Frederick, pues, sigamos avanzando con la parte de funciones y dónde lo podemos implementar. Mira, pues, vos hablaste de un tema de fibra, fíjate, pero, mira, pues, la vez pasada estaba conversando con unos posibles proveedores de Internet. Pero creo que si vos te fijas en temas de emprendimientos, hay gente que anda queriendo poner venta de ropa usada, pero hay otros que le están pegando a convertirse en proveedores de Internet. Así es. Entonces vienen ellos y me dicen, fíjate, Juanelo, que puchica, yo quiero poner mi propia PC de Internet en tal lugar, X, Y, Z. ¿Me entendés? ¿Qué me recomiendas vos para trabajar? Entonces yo le dije, lo ideal es fibra. Pero vienen ellos y me dicen, sí, pero ya que vos desahogaste la parte que la fibra ha bajado de precio, ya no es tan costosa en la actualidad, pero ¿qué ondas con las herramientas? O sea, viene él y me pregunta, bueno, me fíjate que me llama la atención la parte de lo que es fibra, me dice él, pero ¿qué ondas con las herramientas? ¿O cómo? Pues, porque en la mente vos sabés que la peladora de cables creo que es estándar, ¿verdad? La peladora de cablecito todo el mundo sabe utilizar, pero ¿y la fibra cómo la pelamos? Uno, por ejemplo, el cobre, pues lo soldás, lo trinchás. La fibra, ¿cómo unís la fibra? ¿Me entendés? Ok. Entonces, qué le puedes recomendar vos a estos proveedores o posibles proveedores de Internet, ¿verdad? Para que empiecen a hacer su par de numeritos ahí. Ok, bueno, para empezar con lo que es la fibra se utiliza en lo que se llama una fusionadora.
La fusionadora, pues hay de diferentes precios, ya depende de la capacidad que tenga el cliente para pero ¿cuál es el mayor problema que puede haber al momento de adquirir una fusionadora? Que es la calidad que le haga la fusión. Entonces, ¿qué es lo que va a depender? Porque lo que pasa es que de repente cuando venimos empezando, de repente no podemos costear, por ejemplo, una Fujikura, Ok. que de repente son de las mejores fusionadoras que hay. De repente hay otras marcas en el mercado que son mucho más accesibles, pero el problema es que al momento que nosotros damos un servicio de internet, vamos a tener muchas llamadas porque de repente les ofrecimos tal vez, vaya, por hablar cantidades pequeñas, solo le ofrecimos como 5 megas al cliente. Y a la hora que lo que le llega al cliente de repente solo son 2. Ok. Entonces eso va a influir tanto por el tipo de fusión que hicieron, porque de repente la fusionadora que tenían no era la adecuada. De repente era tal vez para tramos pequeños que podía funcionarle de repente esa fusionadora, entonces necesitan otras herramientas como que lo que son los OTDRs, de repente testers de fibra para poder mandar emisión de luz y comprobar de que de repente la atenuación no sea muy alta. O sea, influyen varios factores realmente, pero es bastante importante que trabajen con las herramientas adecuadas y también con los materiales adecuados, porque ustedes pueden encontrar tanto como patch cores de 20 pesos a como pueden encontrar patch cores arriba de 130 lempiras diciendo el mismo patch core. Lo que pasa es que ahí es donde varía lo que es la calidad y el precio, que es lo que le están ofreciendo. Vaya, por ejemplo, si ustedes le dicen de que es un patch core de 20 lempiras, usted no espere que de repente le va a poder hacer una gran curvatura y no va a tener atenuación. O de repente lo va a doblar y se va a quebrar de un solo. O de repente no tiene lo que es una certificación o son de materiales como LZH, de que lo que evita es que se propague el fuego. Ese tipo de cosas son las que uno evalúa al momento de comprar esos tipos de materiales. Y también es que a la hora de hacer una instalación como proveedor de servicio, yo lo que preferiría y mejor es hacer una buena instalación para no volver a ir a visitar a ese cliente, más que de repente sea ya algo fortuito, no algo como que ya me va a pasar siempre, pues algo recurrente, porque eso es lo que pasa con muchos proveedores de servicio de aquí, de que le ofrecen el internet y de repente utilizan los materiales, los peores cables. Entonces el internet nunca llega al ancho de banda que se promete y de repente sí lo están dando en el nodo, pero entonces lo que sabe decir o se sabe escudar lo que es el proveedor de servicio de que es que necesitan más ancho de banda para que se pueda suministrar de forma equitativa en todos los puntos, pero no es eso, a veces es por el material que utilizan para poder para poder retirar los puntos de red. Entonces es importante de que le estén dando mantenimiento, utilizar las herramientas de limpieza de fibra, como lo que son los paños, andar el alcohol, eh, andar las Pero el cassettes. alcohol isopropílico, porque Correcto, creo alcohol que sí, isopropílico. porque cuando creo que vi un par de la audiencia, un poco de caras asustadas cuando dijeron aquí hay una instalación hay que llevar alcohol. Sí, Entonces vi sí, que alguien se asustó por ahí, pero no, estamos hablando de alcohol isopropílico que isopropílico. usamos para limpiar Ajá, las correcto. puntitas de la fibra. Así es. Entonces, y también pues asegurarse pues de que estén utilizando las herramientas adecuadas, porque Ok. también a veces compramos herramientas baratas y de repente tal vez no está bien alineado el cleaver para poder hacer el corte de la fibra. O sea, hay varias cosas que afectan pues al momento de comprar algún equipo. Que el problema es que de repente al ojo humano no es muy visible. Entonces, por eso es que también uno tiene que evaluar qué tipo de herramientas compra, porque de repente tal vez te sirve unos cuantos cortes o cuántas instalaciones o mantenimientos y después ya no te sirve, te toca volver a comprar, aunque lo hayas comprado muy barato, al comprar una herramienta de, vaya, precio medio, pero sabes de que te va a funcionar por mucho tiempo, pues. Fíjate que, Frederick, aprovechando lo que acabas de mencionar, me recordaste ahorita de un caso muy interesante, quiero que lo discutamos con vos. Fíjate que yo, no voy a mencionar nombres, Pedro, tiene una compañía de internet y Ujú. por fibra. Y cabe la casualidad que yo una vez anduve cotizando. Vos sabés que nosotros, que como emprendedores, es importante que ustedes lo tomen en consideración, es que siempre hay que buscar varias cotizaciones. Y obviamente tomar el precio que sea más funcional. Ojo, no el más barato, porque a veces lo más barato no es lo ideal. Pero sí un término medio para cada uno de los servicios, labores, reparaciones, instalaciones nuevas que van a realizar. Entonces te comparto con mi cuate que vamos a llamar Pedrín. ¿Me entendés? Resulta, hermano, que a Pedrín le tocaba ir a reparar los cortes de fibra de su empresa de internet. Pero resulta que Pedrín, hermano, ojo, para fusionar la fibra tenemos dos métodos. La fusionadora que Federica está comentando y hay otros que se llaman Colores conectores mecánicos. mecánicos. Correcto. Resulta, Federica, que yo un día anduve dando un par de vueltas haciendo un par de benchmarking.
Entonces vi que había unos conectores de una marca en específico que andaban entre los 55 60 lempiras. Pero se miraban bastante robustos. Me dije, wow, que están bien chileros. Pero de repente veo a Pedrito que subió un TikTok, ¿va? Subió TikTok y ¿cómo se llama? Y haciendo la reparación que estamos mencionando nosotros de los conectores mecánicos. Y le pregunto a Pedrín, Pedrín le digo yo, pues chica, ¿qué te costó ese conector? Le digo yo, ¿no? Para ver cómo es que andaba él, tal vez él tenía un precio más funcional. Y me dice, Pedro, fíjate, bro, que estos conectores yo los compro, hoy bien, a 15 lempiras, me dice. 15 lempiras, le digo, ah, bueno, enseñale, le digo yo, mándame uno para ver cómo son. Pues desde que se ven iguales a los macizos, como tengo los originales, Ujú. mismos colores, mismos plásticos, pero cuando vos ya lo tenés en tus manos, hay como unas diferencias como de pesito, ¿va? Como Mm. que el carito se siente más robusto y el barato no tan robusto. Y luego le pregunto a Pedrín, Pedrín le digo, pero estas reparaciones, ¿cada cuánto las haces? Le digo yo. Y es lo que viene relacionado con lo que vos dijiste del tiempo, de los mantenimientos. O sea, cuando vos haces una reparación que le fuiste a poner un conector mecánico de estos, ¿cada cuánto volvés? Y te vas a asustar que el brother me dijo, bro, si por algún, porque por lo general eso también es parte de mencionarlo, cuando uno emprende, hay equipos que no lo puedes tener siempre, ¿va? Ajá, Entonces correcto. la fusionadora, él me dice, mira, la fusionadora que yo tengo está viajando por todo el país, me dice, de repente tenemos un proyecto instalado, allá anda, tenemos otro lado esta vez, en el momento no tengo la fusionadora en el instante, entonces utilizo este conector mecánico. Va, pero cada cuánto, le digo yo, te toca andar revisando esa cuestión por lo que vos mencionaste, atenuación, que de repente al cliente final no le están llegando los megas. Y tal vez, como vos, no es un tema de switch, no es un tema de configuración, sino que ya se aflojó. Definitivamente ese conector mecánico ya no queda tan pegadito de puntita a puntita con la fibra y ya se degradó la señal. Y me asusté cuando él me dijo, mira, bro, esto en el peor de los escenarios me dijo, yo estoy viniendo a hacer mantenimientos a este nodo. Nodo es donde están en el poste y ahí están todas las conexiones del proveedor, ¿va? Y los diferentes proveedores que hay por lo general. Por lo menos una vez al mes, me dijo. Una vez al Una mes. vez al mes. Entonces yo dije, Güey. güey, dije yo, cierto, están baratísimos, ¿no? 15 pesitos, pero un conector de eso está muy barato, pero lo que te cuesta, como si vos asignar un agente, gasolina, el desgaste del equipo, porque hay que llegar escaleras, que taladros. Porque, ojo, creo que también hay que mencionarlo, Frederick, la cortadora de fibra no es como el cuchillo que vos le das así, Ajá. ¿me entendés? Y ya puedes pelar todo lo que querés, ¿va? Eso está milimétricamente calibrado, ojo, ¿verdad? Entonces no es que vos vas a utilizar esa cortadora, y, corté 1000 hilos de fibra y me sirve para otros 5000 hilos de fibra. Ujú. No, entonces hay que considerar, pues, adquirir, ¿no? Pueden conseguir con nosotros, vamos a darnos otra publicidad, pero coticen, gente, coticen, que luego se van a dar cuenta que nosotros somos los mejores. Digo, van a darse cuenta que nosotros les damos un buen servicio y buen material, pues. Así es. No, y eso que me mencionas, por ejemplo, con los conectores, muchos conectores de repente pueden tener precios más bajos, pero de repente hay que averiguar la cantidad de decibeles o de atenuación que les puede dar el conector, que muchos de repente pues tienen unos niveles muy altos. Entonces al momento de hacer la conexión con ese conector mecánico, se pierde más de lo que ya estaba antes de que tuviera la fusión. Entonces va a ser mucho peor la señal. Pues de repente para una emergencia está bien, pero si hay conectores mecánicos que de repente que les ofrecen tal vez 0.3 decibeles de pérdida, pues que realmente es mínimo, a agarrar uno pues que de repente tenga incluso hasta que uno o 3 decibeles ya de pérdida de un solo. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta. Completamente de acuerdo, querida banda que nos está viendo en esta transmisión. Les compartimos de que más adelantito, junto a mi compañero Frederick, vamos a estar subiendo, bueno, ya subimos, pero creo que fue un preview nada más de las herramientas de medición que tenemos, ¿verdad? Eso fue un preview así básico, bien superficial, pero más adelante les vamos a mandar unos videitos más explícitos ahí con un poquito más de carnita, donde ustedes van a ver pues realmente cómo funciona y cómo es la parte de los decibeles que Frederick menciona, ¿verdad? De que para que su red, ¿verdad? Ya sea de fibra o de cobre, esté 100% funcional, ¿va? Así es. Bien, entonces permítame que voy a buscar aquí las preguntas que nos han mandado, querida audiencia. Ya tenemos los materiales, perfecto. Casos de la vida real, Frederick y Juanelo, casos de la vida real. Pero no que nos pasan, sino que nos contó el amigo de un ¿De amigo. tal? Ajá, sí. Entonces, mira, Frederick, te voy a seguir contando acerca de cosas que he visto de mi pana Pedrito. Como te digo, Pedrín es un técnico, ¿me entiendes? Que ahí anda, me está haciendo la fuerza, pero él por ahorrarse esos 15, 50, 45 lempiras anda poniendo material
Nada confiable. nada confiable, correcto. Entonces, mira, pues, hablando de materiales confiables y no confiables, ya hablamos de lo que es la fibra, del cobre, de los conectores, las herramientas. Ahora tomemos en consideración, va, por ejemplo, en la parte, ¿cómo se llama?, de seguridad perimetral. Fíjate, hermano, que me he encontrado eh, en varias instalaciones de cercos electrificados, pero que por alguna razón no tienen polo tierra, viejo. Entonces, como que la gente viene, te conecta el energizador es que se encarga, querida audiencia, de energizar los cables que están afuera de la casa y pegan el toque, y ese lo conectan, el tierra del energizador, lo conectan al neutro del sistema residencial. Es un tema un poquito técnico, querida audiencia, así que si tienen preguntas, nos las dejan abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas vos de ese tipo de instalaciones, bro? Bueno, para empezar, pues lo que es un cerco eléctrico o la instalación son varios requisitos que se necesitan. Y lo indispensable podría ser tener lo que es el tierra físico para el energizador. Otras recomendaciones, no utilizar el tierra de la casa, porque es lo mucho que se encuentra de repente en las instalaciones residenciales de cercos, pues porque de repente, pues, lastimosamente aquí en Honduras, muchos de los técnicos de repente que están así o tienen tiempo de estar trabajando, de repente no tienen una formación donde les hayan Técnica, enseñado cómo hacer la instalación correcta del cerco eléctrico. De repente, solo por algunos términos o de repente ni siquiera leen el manual del del fabricante. fabricante, del energizador, entonces hacen la instalación lo más fácil que sea para ellos. Entonces puede afectar muchas cosas. De repente, si no tienen un tierra adecuado, de repente el energizador no va a dar los golpes como debe. O sea, de repente van a ser más débiles o de repente incluso va a haber en ciertas zonas de donde no va a haber energía. O sea, ustedes lo van a poder tocar y no les va a pegar ningún golpe porque no está bien aterrizado. Entonces, es importante de que utilicen un tierra adecuado y eso sí es normal, pues, o de repente no utilizan el cable adecuado, le ponen un calibre menor o de repente ni siquiera tienen el tierra, sino que lo dejan sin la línea de tierra porque hay energizadores de repente que no detectan eso. Entonces también eso influye a la hora de seleccionar cuál es el energizador adecuado que podemos utilizar. Porque entre más problemas detecta el energizador, realmente mejor es. Porque si hay una buena instalación, el energizador nunca se va a disparar. Entonces tienen que tomar en cuenta eso. Fantástico, Freddy. Y fíjate que esa parte es vital porque el objetivo de estas cápsulas, programas, podcasts, video, no solamente se trata de que ustedes como futuros empresarios, como dueños de negocio, ¿verdad? Mejoren sus instalaciones, sino que también ustedes como instaladores también pues se preocupen de subir un poquito el nivel, ¿no, Frederick? Sí, así es. Importante también, pues, nosotros como integradores o de repente como personas que nos dedicamos a lo que es a la seguridad electrónica, pues también pueden buscar personas como nosotros para que les hagan lo que es el estudio previo. Si no quieren hacer el proyecto con nosotros, se cobra por el estudio para que ustedes utilicen los materiales adecuados o de repente las ubicaciones adecuadas para los equipos. Entonces, ustedes ya saben cuál va a ser lo adecuado. Esto es lo que necesito y de repente pueden cotizar en el mercado y ustedes ya van a saber qué equipo van a necesitar para que no les vayan a engañar y de repente encuentren a alguien que les ofrezca lo que necesitan y a un precio justo o de acuerdo a su presupuesto, pero ya con las indicaciones que le dio un profesional que conoce del tema. Ok. Fíjate, Frederick, que ahorita vos acabas de mencionar otro tema que me llamó poderosamente la atención, fíjate. Que ya hablamos de Pedrito. Pedrito es el instalador que siempre se quiere ahorrar. Pero también tengo una vecina que se llama Doña Blanca. No la quiero mencionar, pero Doña Blanca, te cuento que siempre quiere ahorrar. Entonces, va, digamos que un porcentaje de la problemática a la hora de la instalación es de el proveedor o el integrador, como lo mencionaste, que quiere comprar siempre los materiales más baratos. Pero ¿qué pasa cuando es el comprador, el usuario final, dueño de casa, dueño de negocios, que por ahorrarse, por decirlo, mira, Frederick, que de entrada eso te dice, Frederick, creo que me instalé un cerco eléctrico, pero por favor, instalarme el cerco eléctrico lo más barato posible. ¿Cómo impacta esa parte también en los proyectos? Bueno, para empezar también tendríamos que evaluarnos nosotros como integradores. O Claro, sea, el cliente,
que eso ya es por naturaleza del ser humano, de que uno siempre anda buscando rebaja. Y Sí, más que todo, pues en el hondureño, que tenemos ese mal de que, ¿a cuánto es lo menos? Pero correcto. eso se lo preguntamos de repente a alguien que llega a nuestra casa, pero si vamos a buscar, por ejemplo, en centros comerciales, no andamos pidiendo rebajas o en tiendas grandes. Entonces, muchas veces pasa de que como clientes de repente pedimos lo más barato y entonces ahí es donde empieza a tener problemas lo que nosotros pagamos. Entonces empezamos a llamar al integrador de que es que qué mal trabajo que me hizo, que no sé qué, pero entonces no nos ponemos a evaluar nosotros, que de repente por lo que pagamos, él se adecuó a comprar los materiales de acuerdo a lo que nosotros le dijimos que podíamos pagar. Entonces Correcto. tenemos que hacer como un equilibrio, ok, esto es lo que me sale bien, pero con estos materiales de buena calidad y me puedo estirar hasta esto. Pues vaya, por ejemplo, si queremos poner como 10 cámaras, vaya, por decirlo así, pero mi presupuesto solo me alcanza para 5, prefiero mejor una buena instalación con 4 cámaras a instalar 10 cámaras y que me fallen todas. Com- Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Pues Y entonces, fíjate que acabas de tirarle un tomatazo a varios que nos están viendo, porque justamente, Frederick, tienen ese problema. Tienen 16 DVRs, perdón, 16, 32, 8 cámaras, pero justamente solo funcionan 5. Por alguna razón, solo funcionan 6, solo funcionan 7. No están funcionando completamente sus equipos. sí, entonces, por eso es que es importante, pues, saber de qué es lo que van a comprar o qué es realmente, si está en su presupuesto. O sea, siempre, como les digo yo, cada proyecto que ustedes tomen, ya sea de redes, de seguridad electrónica, ya incluso para comprar cosas para su casa, vaya, por ejemplo, cuando ustedes compraron su televisor, me imagino que buscaron el mejor. No anduvieron buscando, ay, no, es que yo quiero este, pero que sea grande, pero que sea de menor calidad. No, siempre andaban buscando como que les ofrezcan garantía, que les den soporte. Entonces lo mismo es con el servicio. Busquen personas de que les ofrezcan soluciones, no problemas. Porque de qué les va a servir, pues, de como les digo, o sea, pueden instalar las instalaciones que ustedes quieran lo más barato posible. O de repente, vaya, o poner otro ejemplo, que eso yo lo vi muchas veces, que de repente le ofrecían un disco duro de 320 para 20 cámaras. 320 gigas Sí, y le grababa un mes, pero a la hora que ellos sacaban el video, era un video pero que no se miraba nada. Entonces, ¿de qué le sirve? O sea, le pudieron ofrecer el mes, pero el video no le sirve para nada. Entonces, al momento que tienen los problemas es que ya empiezan a decir, puchica, le hubiera puesto el disco de 1 tera o el disco que me había recomendado el muchacho que tal vez era de 4. Y ahora ya tengo este correcto, problema y ya no puedo solventar o tener de evidencia que qué fue lo que pasó aquí. Es lo mismo correcto. con los cercos. O sea, si el cerco de repente te funcionó en cierto momento y por X motivo cayó un rayo y todo el tierra se te fue al tierra de tu casa y te queman los aparatos, ¿de quién fue la culpa? ¿Del instalador o del cliente? El cliente Correcto. lo primero que hace, sí, fue el instalador que me hizo eso, que no sé No qué, servía. que no servía. Entonces, Correcto. tenemos que tomar en cuenta eso, pues, o sea, de que, qué es lo que queremos, una buena instalación o algo provisional de que de repente incluso nosotros no lo vamos a usar y que se pierda, pues. Que se pudra hasta que caiga eso. Ajá. Interesante, Freddy. Qué bueno que hoy comenzamos con esta serie de capsulitas en las cuales vamos a estar conversando acerca de cómo comprar, cómo vender, qué instalar, qué materiales recomendar, ¿no? Entonces, vos, Frederick, como instalador, danos aquí un 5 tips, ¿me entiendes? 5 tips para seguridad perimetral que los clientes deben de tener en su casa, ya sea ya instalado el equipo o si pretenden instalar. Ok, primero, si es seguridad perimetral, tenemos que saber qué dispositivo es el que vamos a necesitar o qué materiales vamos a ocupar. Tenemos que hacer primero una evaluación del lugar para ver en dónde se puede montar ya sea el cerco eléctrico, porque tenemos que tomar en cuenta que si hay muro, que si está solo hay una malla ciclón, por ejemplo, para saber qué tipo de materiales se van a ocupar y que si es factible instalar lo que es un cerco eléctrico. Porque hay de repente hay otras soluciones que de repente no son como el cerco eléctrico que se pueden utilizar para detectar pues alguna intrusión en algún perímetro que pueden ser como con fotoceldas, por ejemplo, ya que no tengan un muro o de repente tengan algún guarda de seguridad. Entonces, hay varias opciones, pero tienen que saber ustedes qué es lo que quieren para poder tener una noción. Entonces, primer tip es saber qué es lo que necesitan. Entonces, si ya tienen cámaras o alarmas, el cerco eléctrico es un algo adicional que les puede ayudar para que trabajen mejor en conjunto con las otras dos soluciones que tienen, porque el cerco lo que va a evitar es que entren a su perímetro. Entonces, por eso es que es una protección perimetral, a diferencia de lo que es
unas cámaras CCTV que es para grabar video y tomar evidencias, y lo que es la alarma que les va a informar de que ya están dentro de su perímetro. Entonces esa es la diferencia del cerco eléctrico. Lo otro es, otro tip sería, por ejemplo, con qué materiales vamos a trabajar, que si ustedes quieren de repente algo más robusto, de repente tal vez son muchos kilómetros los que quieren proteger, entonces para saber qué materiales, por ejemplo, que se van a ocupar cable galvanizado, por ejemplo, de mayor calibre para que llegue mayor energía o para que sea más difícil de cortar, que si vamos a ocupar de repente pintura para evitar la corrosión en los tubos, ese tipo de cosas. De ahí es también que lo es importante, lo que es en la protección perimetral, siempre es el respaldo. O sea, que siempre tenemos que estar pendiente de que todo equipo de seguridad electrónica tiene que tener una batería de respaldo que en caso que se vaya la energía puedan funcionar sin la energía normal, ¿verdad? Otra cosa también que tienen que tomar en cuenta es también que qué otros valores agregados o funciones adicionales queremos con la protección perimetral. Por ejemplo, hay dispositivos como energizadores que se les puede agregar una aplicación móvil para que les pueda detectar las alarmas y les lleguen a su móvil, o de repente que se pueda conectar a un panel de alarma para que le llegue una central de monitoreo y puedan mandar a algunos guardas a ver su zona de trabajo. Ese tipo de cosas, pues, son importantes que las conozcan, o de repente si se puede agregar más controles a su panel, que si tiene una forma de resetear o cambiar la contraseña, o qué cosas más puede ofrecer el panel, no solo como lo que es la protección perimetral de alto voltaje. Eso les podría decir. Excelente, Fred. Definitivamente hemos aprendido muchísimo todos en esta primera edición, ¿verdad? De este programa para ustedes, queridos clientes, queridos socios, queridos colegas que nos están escuchando, y creo que en sus proyectos, ya sea a corto, mediano y largo plazo, están pensando pues implementar soluciones de seguridad perimetral, cámaras de vigilancia o algún nuevo cableado estructurado, ya sea para sus nuevos edificios o oficinas, ¿no? Así es. Bueno, creo que ha sido interesante, hemos aprendido muchísimo y agradecemos a todos su atención. Frederick, ¿algunas palabras finales? Bueno, les agradecemos y como les mencioné, pues con Cookie Solution estamos a la orden en caso de que quieran hacer estudios. Si solo ocupan el estudio, pues estamos a la orden también, Perfecto, y se van a hacer pues recomendaciones de acuerdo a lo que ustedes necesiten. definitivo. Así que gracias, gente. Estamos para servir.